Seguimos con las probabilidades. Vamos, creo que este va a ser el último video. Otro concepto importante es la distribución conjunta. Una función de probabilidad, masa o densidad, si es discreta o continua, puede extenderse a más de una variable aleatoria. Como la definición formal, si tengo un par de variables aleatorias discretas x e y, se define la masa de probabilidad conjunta f de x como y como la probabilidad de que x valga x y que y valga y. O x igual x como y igual y. Esa ya la vimos. Esto, por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de la probabilidad condicional, ¿se acuerdan? Hace harto rato, hartas slides atrás. De hecho, demasiadas, tanto que no me acuerdo cuál era. Aquí era, ¿no? Acá tenía la probabilidad conjunta entre dos cosas. Entre enfermo, no enfermo, positivo o negativo el test, tenía todas las combinaciones. ¿Y se acuerdan que yo calculaba las probabilidades condicionales a partir de probabilidades conjuntas? Bueno, es una probabilidad conjunta entre dos variables. ¿Cuál es la probabilidad que la variable D y esta, que no sé cómo llamarle, positivo o negativo, test, sea test positivo y que enfermo sea D positivo? Entonces se define así. Acá tengo un ejemplo. Entonces, básicamente una masa de probabilidad conjunta para variables discretas es una gran tabla que te da probabilidades para todas las combinaciones. ¿Ya? Y acuérdense por probabilidades totales que vimos que uno puede reconstruir una variable aleatoria sola, ¿no? Sumando todos los valores. Por ejemplo, acá tengo x que puede valer 0, x vale 1, y puede valer 0 y 1. Uno puede sumar ciertas cosas para reconstruir una variable aleatoria. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero saber la variable aleatoria x, ¿cuál es la probabilidad de que x ocurra? Sería que x valga 1 cuando y vale 0 y vale 1. Esto sería x para ese caso. ¿Ya? Entonces, ¿eso se acuerdan que lo vimos con probabilidades totales también? La idea es que uno puede reconstruir. Y eso también se llama marginar. Y eso lo vamos a ver mucho en temas de diferencia, cuando tengan muchos datos, que son muchas variables, y a veces uno quiere entender una por sí sola, tiene que hacer esto. ¿Ya? Pero esto es importante. Entonces, la probabilidad de que x valga 1 e y vale 1, tendría que ir a esta celda de acá, ¿no es cierto? 4 novenos. ¿Ya? Y todo suma 1, todas las combinaciones suman 1. Es una probabilidad conjunta. Y para el caso continuo también hay una PDF continua, que es una función de dos variables para un caso bivariado, pero podría ser más. Y acá tengo una integral múltiple que me define, o sea, el área de esta región que hace dos-dimensional, de más dimensiones, ¿no es cierto? Tiene que ser de 1. Entonces la probabilidad de que un conjunto esté en un conjunto A, que sea rangos para tanto X e Y, sería la integral múltiple sobre esa región. ¿Ya? Y la función de distribución acumulada, la f mayúscula, tanto para las funciones discretas como continuas, o sea, para las masas o las densidades, acumula tanto para X como para Y. Eso. Vamos a ver bien superficialmente ahora, pero nos va a aparecer. Lo que me interesa es que se les quede la idea de que las variables que uno puede tener funciones de densidad, distribución, masa para más de una variable aleatoria de manera conjunta. Y ahí hay generalizaciones. Por ejemplo, hay una extensión de la gaussiana para varias variables, que es la gaussiana multivariada, que la vamos a ver mucho más adelante en el curso, pero para que sepan que exista ya. En la independencia entonces ya la vimos, pero podemos repasar ahora que entendemos las distribuciones y las densidades y las masas conjuntas. Básicamente estas dos variables son conjuntas y la función de probabilidad equivalente al producto de las dos cosas, son independientes. Eso en el mundo discreto significa que la función de probabilidad es el conjunto, que es la masa, y para el caso continuo es que la densidad se puede expresar como el producto de dos densidades. ¿Ya? Y eso. Acuérdense siempre que vamos a usar la notación F aquí, porque en este curso, para hablar de probabilidades, porque queremos indistintivamente hablar a veces de cosas discretas y cosas continuas. Eso, otra definición importante de probabilidad, la esperanza. Si hay que una variable aleatoria, se define la esperanza media o momento de primer orden. ¿Ya? Como básicamente es muy parecido a lo que uno en física, el centro de masa. ¿Ya? Si es discreto, es la suma de x por f de x, que aquí es la función de masa de probabilidad.
y si es continua es la integral de x por f de x. ¿Ya? Básicamente una especie de promedio ponderado por todos los valores de su densidad. Uno puede pensar que la esperanza de x es básicamente un promedio de todos los valores que toma la variable aleatoria para un conjunto muy grande de muestras de esa variable aleatoria. De hecho, eso es la ley de los grandes números, que lo vamos a hablar a continuación. ¿Ya? Pero uno la puede calcular. Entonces están las esperanzas teóricas. Estas son las esperanzas teóricas, ¿no es cierto? Y las esperanzas empíricas son los promedios que uno puede sacar. ¿Se acuerdan en estadística descriptiva? Uno calculaba el promedio de una variable aleatoria, la media. Una variable aleatoria como teórica que tiene una forma específica, como una gaussiana, cosas así. La esperanza teórica también se calcula así. ¿Ya? Y están relacionadas la empírica con la teórica, por estas leyes que vamos a ver más adelante, como la ley de los grandes números. Ya, entonces podemos calcular la esperanza para la función de probabilidad que teníamos para el ejemplo de las monedas. ¿Se acuerdan las monedas? Así que lo vimos al principio, tiramos 2 monedas y me aparecía... lo vimos hace tantas slides. ¿Dónde aparecía la moneda? Estoy buscando... La moneda estaba acá, ¿no? Claro. Uno decía que para X y para 0 caras la probabilidad era un cuarto, una cara era un medio, 2 caras era un cuarto. Entonces yo tendría que multiplicarlas para el esperado, sería 0 por un cuarto más 1 por un medio más 2 por un cuarto. Y esa sería la esperanza de esta variable aleatoria que tenemos acá, que es el valor que nosotros esperamos que ocurra en promedio. Ya, 0 por un cuarto, 1 por un medio, 2 por un cuarto, 1. Ese sería el valor esperado de esta variable aleatoria. Una propiedad importante, si yo sumo varias variables aleatorias, la esperanza es la suma de esas variables aleatorias. ¿Ya? Es lineal. Y si tengo alguna constante multiplicada, la constante sale para afuera linealmente. Y esto va a ser importante cuando hablemos de las propiedades de estimadores de la media. ¿Ya? Entonces, para la esperanza, los constantes salen lineales y si sumo variables aleatorias, la esperanza es la suma de las esperanzas. ¿Ya? La esperanza entra. Y la varianza, también hay una varianza teórica, que es la dispersión de una distribución. Entonces, si tengo una variable aleatoria x con media mu, se define la varianza de x, denotada como sigma cuadrado o sigma cuadrado sub x, o la varianza de x como b, como el valor esperado de x menos mu cuadrado. O sea, lo que nosotros esperamos que varíe la variable aleatoria respecto a la media a nivel promedio. Esto para que se cancelen ¿no es cierto? Las perturbaciones a la izquierda como a la derecha. Si la variable aleatoria es discreta, esto básicamente es una suma de los f de x por las diferencias de cada valor con la media al cuadrado. Y si es continua, tengo una integral sobre esto. ¿No? Siempre la noción es que si es discreta, tengo una suma, si es continua, una integral. Y la definición estándar es básicamente la raíz de esto. ¿Ya? O sea, la diferencia de esto con lo que vimos en la clase de estadística descriptiva, que estas son las formas teóricas de las medias y las varianzas. Y cuando calculamos 1 partido en la media, el promedio o la definición estándar con la fórmula 1 partido en n-1, x menos mu cuadrado de todos los datos, estamos aproximando eso. De hecho, estamos estimándolo. Cuando damos diferencia, vamos a ver que son estimadores de las varianzas, las esperanzas. Algunas propiedades útiles de la varianza es que la varianza de x se puede expresar como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x eso al cuadrado. Si tenemos constantes, una constante multiplicada sale cuadráticamente y alguna suma se va porque no es variable aleatoria. Y si sumo hartas variables aleatorias por constante, las constantes salen, en la varianza salen al cuadrado. ¿Ya? O sea, las varianzas se suman, pero las constantes salen al cuadrado. Eso es útil. ¿Ya? La varianza, entonces, en la esperanza las constantes salen linealmente, en la varianza salen al cuadrado. Esto lo vamos a usar más adelante en inferencia. Son propiedades que nos van a servir. ¿Ya? Así que en esta clase todo lo que les he dicho les va a servir. Es un montón de información concentrada, pero muy útil tenerla fresca para todo el curso. Acá tengo una tabla del libro Wasserman que habla de la esperanza y la varianza de todas las distribuciones conocidas. Claramente la normal y la más cómoda, ¿no? La normal está parametrizada por la media y la varianza, entonces mu y la varianza están siempre ahí. Describen toda la distribución. ¿Ya? Eso es un concepto que se llama suficiencia estadística que habla de eso. En la binomial es NP,
¿no es cierto? Si tengo n lanzamientos y cada uno con éxito por probabilidad P, la esperanza n sobre P. ¿Bien? La varianza es np 1 menos P. Y la Bernoulli se puede entender como una binomial con un solo lanzamiento. Entonces, n igual 1 es exactamente lo mismo. Y estos son los parámetros de otras distribuciones. Que algunas vamos a ver en el curso, algunas no. Pero definitivamente cuando uno se mete en estadística en temas más específicos, más allá de este curso, análisis de supervivencia, teoría de cola, aparecen otras distribuciones como la Poisson, la gamma y esas cosas. Definitivamente en un curso introductorio no vamos a entrar en tanto detalle de qué es cada distribución. Y con eso llegamos a la recta final de la clase de probabilidades y vamos a hablar de los dos grandes leyes de las probabilidades, que son la ley de los grandes números y el teorema central del límite. Hablemos de los grandes teoremas que nos hablan de la naturaleza de las probabilidades y son muy útiles para la experiencia. Primero, la ley de los grandes números, un gran concepto, ¿ya? Que en su forma débil, hay una forma fuerte pero más compleja, nos dice que el promedio de una muestra grande se acerca a su esperanza, ¿ya? O sea, se acerca a la esperanza de la distribución. Eso nos dice que los promedios empíricos, a medida que crecen las muestras, se acercan cada vez más a la esperanza de la distribución. O sea, la variable aleatoria media, que es otra variable aleatoria, que es la suma de muchas variables aleatorias que distribuyen igual, eso se llama IID, en probabilidad y estadística lo vamos a usar mucho, que se llama identical, que son independent and identically distributed, o sea, son independientes y idénticamente distribuidas. O sea, básicamente tengo un conjunto de variables aleatorias que todas distribuyen igual, con las mismas propiedades, y son independientes entre sí, no se afectan. Ya, por ejemplo, uno puede decir que cuando tiro monedas varias veces, cada lanzamiento, pues, con la misma moneda, uno puede decir que asumir que es independiente e idénticamente distribuido. Si uno siente que un lanzamiento afecta al anterior, no sé, pues que el lanzamiento tiene que ver con el lanzamiento anterior, ahí la independencia es violada. Ya, entonces acá en este ejemplo, entonces en la ley de los grandes números, si tenemos una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, de media muy varianza sigma cuadrado, de cualquier distribución, da lo mismo, pero esa es su medida, esto es su varianza. Puedo construir otra variable aleatoria, la media, que es x barra sub n, como la suma de esas variables aleatorias dividido en n. La ley de los grandes números nos dice que x sub n barra converge en probabilidad, que es un concepto matemático, pero dice que básicamente nos dice que en probabilidad converge a mu. Esto significa decir matemáticamente que si epsilon, para un epsilon mayor que 0, en el límite, cuando n tiende a infinito, la diferencia en módulo del promedio empírico y la media real es menor que epsilon con probabilidad 1. Eso se llama la convergencia en probabilidad. Conceptualmente, ¿qué estamos diciéndole? Que cuando crece n, el promedio de la variable aleatoria se concentra alrededor de la media teórica. Y eso nos dice al final de que si quiero estimar la media de una variable aleatoria, sacar datos y calcular el promedio empírico es una buena aproximación. Sobre todo si tengo hartos datos. Veámoslo con un ejemplo, ¿ya? Supongamos que el experimento es tirar una moneda y la probabilidad de cara es P. Es una distribución de Bernoulli, que acuérdense que es como la binomial, pero con un solo lanzamiento. Y el valor esperado de la Bernoulli es P. Básicamente es 0 por 1 menos P más 1 por P, ¿ya? Con la definición de esperanza. Y por eso es P. Entonces definimos el promedio, la variable aleatoria promedio, como la fracción de caras después de n lanzamientos. N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la ley de los grandes números nos dice que este promedio va a converger en probabilidad a P, que está propiedad acá. Eso nos dice que se va a acercar mucho a P. Eso no significa que x sub n barra es numéricamente exactamente igual a P. Pero nos dice que si n es suficientemente largo, la distribución de x sub n se va a centrar alrededor de P. Va a tener alguna forma que no sabemos bien cuál es. Después con el teorema central del límite vamos a ver cuál es. Por ahora sabemos que tiene una forma y esa forma se centra alrededor de P. Ya, entonces aquí me basé en un ejemplo de esta página web que se llama Understanding Statistics. Let's Explore Statistics. Que está el link en GitHub. Y eso y tiene exactamente este mismo ejemplo. Tengo entonces una
un lanzamiento de una moneda con probabilidad P que es justa. Y yo acá voy guardando, aquí básicamente voy guardando en el eje X el promedio acumulado. ¿Ya? Acá tengo entonces 1 si es positivo, 0 si me sale un... O sea, 1 es una cara, 1 me sale un sello. Entonces, por ejemplo, acá el primer lanzamiento me salió un sello, entonces el promedio acumulado es 0. En el segundo lanzamiento me salió otro sello, entonces el promedio acumulado sigue siendo 0. Aquí en el tercero me salió una cara, entonces la probabilidad se empieza acumulada promedio se empieza a crecer. Y así vemos que a medida que empiezan los lanzamientos, más lanzamientos hago, el promedio acumulado de caras que he tenido empieza a acercarse a un medio. Y puedo hacer otra simulación que partí acá, por ejemplo, y vemos que las cosas extremas se empiezan a anular. O sea, es muy poco probable que tenga muchos unos al principio o muchos ceros al principio. Entonces se empiezan a cancelar y el gran promedio acumulado siempre empieza a acercarse a un medio. ¿Ya? Y hago más simulación. Acá hay una simulación que saqué 3 sellos seguidas, pero es poco probable. Uno puede jugar harto rato y ver si en algún momento aparece una distribución que aparezca 4 cosas, acá 3, lo más, pero muy poco probable que te aparezca acá también 3 caras. Pero se empiezan a anular. Acá tenemos una que sacó 4 sellos. Pero igual a pesar de eso, después de 500 iteraciones, todo siempre converge, se centra alrededor de la media real. Y acá tenemos un caso más extremo, 5 veces salió 6. Y acá tenemos otro ejemplo con 5, pero son pocos. Uno puede jugar harto rato y ver si, no sé, porque aparezca que llega hasta 15 un pegado en un solo, es súper probable, poco probable. Ya. Eso, ya es como enviciante hacer esto. Mira, sale una figura bien bonita. Ya, esa es la simulación. Eso es la ley de los grandes números, ¿ya? Entonces nos dice al final que entre más lanzamientos, más datos tengo, el promedio se centra alrededor de la esperanza de la distribución. Ya, entonces, estamos súper bien con la ley de los grandes números. Vamos a ver la teoría central del límite, que es nuestro mejor amigo. Este es el teorema más bonito de las probabilidades. Que es, para mí este es el gran teorema que, primero, es un teorema matemático que realmente dice cosas sobre la naturaleza. Que para mí es como que la matemática siempre la veo como algo abstracta, pero siento que la ley de los grandes números es como que la matemática saliera al mundo real y nos dice algo sobre la naturaleza. Se parece más, es más como una ley física, o sea, no sé, cuando uno ve que fuerza, masa por aceleración, siento que el teorema central del límite se parece más a eso, porque nos dice cosas de la naturaleza. ¿Qué nos dice? Si la ley de los grandes números nos dice que el promedio se acerca a mu cuando n crece, eso no es suficiente para decir nada sobre la distribución del promedio. No sabemos qué distribución va a tener. ¿Qué nos dice el teorema central del límite? Que si tenemos esta secuencia de variables aleatorias, que son I y D, de media muy varianza sigma, el promedio, que es otra variable aleatoria, que es la suma de estas cosas dividido en n, va a converger en probabilidad a medida que n crece. ¿A qué? A z, una gaussiana de media 0,1. Si le hago menos mu partido en sigma, partido en raíz de n, que es la varianza. Sigma partido en raíz de n es la varianza del promedio. Eso lo vamos a ver mucho más en estadística, pero tiene sentido, ¿no? Si, por la propiedad de la varianza, acuérdense que la varianza de x sub n sería la varianza de esto de acá, y acuérdense que la varianza de las constantes salían al cuadrado. Entonces después le aplico eso de raíz y tengo la constante. Ya, sigma partido en raíz de n. Eso es el teorema central del límite. Matemáticamente estamos diciendo que cuando n tiende a infinito, la probabilidad de que z sub n sea menor que z sub n es básicamente el promedio estandarizado. ¿Ya? Se parece a una normal, converge a una normal. ¿Qué nos dice esto? Esto es súper poderoso. Nos dice que este teorema nos permite aproximar la distribución de cualquier promedio, independiente de la distribución que venga, a una distribución gaussiana
cuando n es largo. Y esto es fundamental en la inferencia estadística porque nos permite saber la distribución de los promedios. Independiente, a veces no sabemos la distribución que genera nuestros datos, pero sabemos que los promedios siempre van a converger a una normal. Entonces, aunque no sepamos la distribución de X, siempre podemos aproximar la distribución de su promedio. Claramente el ejemplo que vimos anterior con las personas en la cancha de fútbol tirando las monedas es una manifestación del teorema central del límite. ¿Ya? En ese caso estábamos sumando, ¿no es cierto?, varias aleatorias independientes que venían de un proceso que no era normal. De hecho, era una distribución de binomial. Pero el teorema central del límite también se cumple para la suma de variables aleatorias porque la suma es solamente un promedio multiplicado por una constante. Entonces, cuando vimos esto y vimos que esto empezaba a converger a una normal, estamos claramente llegando a una manifestación del teorema central del límite. Lo mismo que les decía yo cuando ustedes tiran un dado y la distribución es uniforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 son equiprobables. Si tiran dos dados y suman, la distribución ya deja de ser uniforme. Los extremos son más probables. Si suman 100 dados, 1000 dados, le aparece la campana de Gauss. Entonces, cualquier variable aleatoria que ustedes independientes la empiezan a sumar, empieza a aparecer la campana de Gauss. Y lo bueno de la campana de Gauss es que nosotros sabemos, podemos todas las propiedades que aprendimos de la gaussiana sobre su simetría, sobre su regla del 68, 95, 99, con una desviación estándar, dos desviaciones estándar, tres desviaciones estándar, todo eso se aplica. Entonces, lo espectacular del teorema central del límite es que sé que los promedios, independientes del fenómeno que generan los datos, convergen a una normal y puedo entonces sacar información probabilística. Y eso es la base de la inferencia estadística que vamos a hacer en este curso. La inferencia frecuentista, sobre todo, se basa en el teorema central del límite y en la teoría asintótica de las probabilidades. ¿Por qué el teorema central del límite es importante, entonces? Porque para muchas preguntas prácticas nunca podemos tener métricas, medidas de la población completa. Entonces tenemos que trabajar, como hablamos de las grandes ideas de la estadística al principio, siempre tenemos que trabajar con una muestra de los datos para llegar a conclusiones. ¿Cómo podemos estar confiados de que las conclusiones que hacemos sobre una muestra pueden generalizar a la población completa? La gracia es que el teorema central del límite nos puede decir, a nosotros nos permite decir ciertas afirmaciones de la distribución de las medias muestrales. O sea, si yo no puedo saber mucho sobre los datos en sí, sí puedo saber que sus promedios tienen cierta forma. Y esta va a ser una idea fundamental en la inferencia estadística. Va a ser muy importante esta idea de que los promedios sean normales y la distribución de los promedios sigan una forma que yo conozco. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo no sé la altura de los chilenos, pero yo puedo sacar una muestra y sacar el promedio, después sacar otra muestra y sacar el promedio y saber que esos promedios van a seguir una distribución normal. Entonces yo en base a los datos que obtengo puedo saber propiedades sobre el promedio. Entonces puedo decir que la altura promedio de Chile va a estar entre este rango con cierta probabilidad, por ejemplo. Y eso lo puedo hacer gracias al teorema central del límite. Así que un teorema muy bonito, muy importante. Veámoslo con un ejemplo puntual. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que los errores que produce un programa en una semana sigue una distribución, un programa computacional, por ejemplo, me dicen que sigue una distribución de Poisson, con distribución de parámetro lambda igual 5. ¿Ya? La distribución de Poisson se usa mucho para medir teoría de cola. Entonces, y el parámetro, el lambda, me dice la cantidad promedio de cosas que ocurren o que llegan en un intervalo de tiempo. O sea, si lambda vale 5, significa que en un intervalo de tiempo, que acá es una semana, estoy teniendo 5 errores en promedio. En la Poisson, la esperanza parametrizado en lambda, la esperanza es lambda y la varianza es lambda. ¿Ya? Entonces, en promedio, esto nos dice que un computador en una semana hace 5 errores en promedio. Si yo tengo 125 programas independientes, o IID, todos con la misma distribución Poisson con lambda igual 5, nos gustaría poder aproximar la probabilidad de que el error promedio de todos estos programas, o sea, que en promedio estos errores en una semana, sea menor que 5.5. O sea, que este promedio sea menor que 5.5. Es difícil calcular directamente de la Poisson con los promedios, no es directo, pero aproximando el teorema central del límite es trivial. Yo básicamente lo que hago es que la probabilidad de que este promedio sea menor que 5.5
lo puedo obtener haciendo menos mu partido en sigma partido en raíz de n. Mu, lo sé, es lambda, es 5. Sigma es raíz de 5. Y raíz de n es raíz de 125, que son los datos que tengo. Acuérdense que la varianza de una Poisson es lambda, entonces la desviación estándar es raíz de lambda. Entonces puedo aproximar esta probabilidad con el teorema central del límite, asumiendo que esto es gaussiano, asumiendo que n es suficientemente grande, que 125 es un número suficientemente grande. Y puedo calcular esta probabilidad usando la distribución normal del promedio. Aunque los datos venían de una distribución de Poisson distinta a la normal, puedo hacer inferencias sobre el promedio, que calcula una probabilidad. Entonces esta probabilidad yo la puedo calcular con la normal estándar y es 0.9938. La probabilidad es bastante alta. Puedo estar confiado de que en promedio, que el promedio de los errores sea menor que 5.5 es bastante alto. Acá programé esto en R, tengo n, tengo sigma, tengo mu y puedo hacer un p-norm ahora con esta media y desviación estándar. O puedo calcular directamente p-norm de 2.5. Y es lo mismo. Aquí está el código. Súper. Grandes teoremas acabamos de ver. La ley de los grandes números que nos dicen que los promedios convergen hacia estar centrados en la esperanza. Y el teorema central del límite dice que los promedios convergen a una distribución normal. Tienen que las cosas se cancelan de cierta manera a los extremos, de que la forma de la distribución es la campana de Gauss. Ya, y con eso ya con eso cerramos ya la clase de probabilidades, el módulo, que fueron varios videos, fueron 6. Podemos visitar todos los conceptos más importantes de probabilidades, que es el lenguaje de la incertidumbre. Vimos las variables aleatorias, las funciones de densidad de probabilidad, de masa de probabilidad, de distribución acumulada. Son building blocks, o sea, bloques para construir fundamentales para hacer inferencia estadística. Así que es muy importante que esta materia la entiendan muy bien para lo que se viene. Y tanto la ley de los grandes números como el teorema central del límite nos van a ayudar a nosotros a hacer ciertas declaraciones, afirmaciones probabilísticas sobre una población, a pesar de que solamente trabajemos con muestras. Y con eso les dejo el link para empezar a pensar en la inferencia. Que gracias a estas propiedades podemos, aunque trabajemos con una muestra, hacer ciertas afirmaciones probabilístico sobre una población. Y eso es lo que vamos a ver en inferencia. Así que, bien, con esto se acaba el capítulo 1 del curso, que es la parte de fundamento, que básicamente aprender a pensar qué es pensamiento estadístico, aprender programación estadística usando R, aprender a describir datos, resumir datos usando estadísticas de resumen y tener fresca la teoría de probabilidades, desde lo que es una variable aleatoria, una distribución, una esperanza, teorema central del límite, ley de los grandes números. Y con eso siento que estamos ya en buen pie para empezar a estudiar inferencia, con todos los conceptos claros. Así que, si ya conocían esto de antes, espero que esto haya servido como un buen repaso. Y si no, estudien estos conceptos a conciencia porque son fundamentales para entender bien lo que se viene. Eso. Vamos entonces hacia lo que se viene, que son la inferencia. Entramos ahora de lleno a hacer estadística. Nos vemos. Chao, chao.